Bueno, pues hoy lo que vamos a ver es recursividad. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preguntaros si sabéis algo de recursividad, si os suena por lo menos la palabra. ¿Vale? Creo que habéis visto algún ejemplo en ETC, ¿es posible? Bien. Es posible que en cálculo también hayáis hecho algo que tenga que ver con sucesiones y series, ¿verdad? Relaciones de recurrencia. Bueno, aquí estoy utilizando las transparencias, por cierto, estoy utilizando las transparencias que tenéis en el aula virtual. Entonces aquí tenéis una serie de definiciones y demás. Dice, un proceso recursivo es el que se especifica basándose en sí mismo, ¿no? Si yo defino algo de forma recursiva es porque en la propia definición se incluye el término. Tengo de hecho aquí una imagen un poco vergonzosa, ¿no? Dice, ¿qué es dar clase de recursividad? Pues dar clase de recursividad es dar clase de recursividad, ¿qué es dar clase de recursividad? ¿Vale? Hay por ahí incluso otra gente que dice que para aprender recursividad hay que aprender recursividad. Esta es la idea, ¿no? Dice, GNU, ¿conocéis el acrónimo GNU? GNU significa GNU no es Unix. En la propia definición está GNU otra vez. Esta es la idea de algo recursivo. La recursividad realmente tiene muchas aplicaciones y es muy importante en matemáticas y en informática, ¿no? En ciencias de la computación. Lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo para hablar de ello en este curso. Seguir viéndolo en segundo de forma intensiva. Entonces, lo que yo quiero que se os quede bien claro hoy es qué es una función recursiva, lo mínimo que debe cumplir una función recursiva para que sea correcta y ver algunos ejemplos muy básicos. En segundo tendréis que entender esto, tenerlo asimilado como si fueran las vocales y entonces aplicarlo. Bien, pero en este curso vamos a profundizar muy poco realmente, ¿no? En matemáticas conocéis cosas recursivas, relaciones de recurrencia, formas de definir funciones o conjuntos. Un número natural es un número natural. O sea, si uno es un número natural, cualquier número natural más uno es un número natural. Bien. La definición de factorial. El factorial de n es 1 si n es 0 o n por el factorial de n menos 1 si no es 0 la n. Entonces, de nuevo, seguimos utilizando el propio concepto en su definición. Entonces, como digo, la recursividad aparece en muchos ámbitos. Y en el de la informática, en el de la ciencia de la computación, es muy importante, como os digo, y nos va a aparecer en muchas ocasiones. Nos va a aparecer a la hora de definir elementos, a la hora de resolver problemas, a la hora de definir problemas también, y tenemos que tener por lo menos clara la visión general, ¿no? La recursividad, dice aquí, es una forma de resolver problemas, también es una forma de especificar problemas, ¿no? O de definir estructuras de datos, como hemos visto ya, ahora insistiré en eso, ¿no? Pero cuando intentamos resolver problemas utilizando la recursividad, tienen que ser unos problemas que se presten a ello, tienen que ser problemas que tenga sentido resolverlos de forma recursiva, con la recursividad. Esos problemas tienen que ser de tal forma que podamos dividirlos en subproblemas similares, pero más pequeños en complejidad o en tamaño, ¿vale? Hay un ejemplo muy sencillo, es ¿cómo voy de aquí a Francia andando? Eso es un problema muy grande. Bien, yo sé dar un paso. Entonces, si tú me dices que vaya de aquí hasta aquí, que hay un paso de distancia, yo lo sé hacer. Pero ir desde aquí a Francia andando no lo sé hacer. Entonces, lo que podemos hacer es dividir el problema grande en dos subproblemas. Uno es ir desde allí, desde un paso aquí hasta Francia, y el otro es avanzar un paso. Avanzo un paso y resuelvo el subproblema siguiente. ¿Cómo resuelvo el subproblema siguiente? De la misma forma. Entonces, la idea de dividir un problema en problemas más pequeños, resolver esos problemas más pequeños y con esas soluciones componer la solución global, la solución al problema más grande,
pues está enmarcado en la técnica de divide y vencerás que estudiaréis intensamente el año que viene. Entonces, además tenéis que tener claro que aquí entra en juego el concepto de la inducción. Bien, dice el diseño recursivo. ¿Cómo resuelvo yo un problema de forma recursiva? Pues si yo sé que hay una serie de subproblemas más pequeños que tienen una solución directa o muy sencilla, y soy capaz de utilizar esas soluciones más pequeñas para componer otras soluciones mayores y otras mayores de forma inductiva hasta la más grande de todas, puedo resolver el problema. ¿Se entiende la idea? Entonces, esa sería la idea de recursividad, del problema recursivo, de cómo enfrentarme a un problema recursivo y solucionarlo de forma recursiva, solucionando los casos más pequeños, componiéndolos de alguna manera y obteniendo con esa composición la solución al caso más grande. Lo difícil normalmente es cómo plantear el aspecto de grande y pequeño. ¿Qué es un subproblema grande? O sea, ¿qué es un subproblema pequeño y cómo defino el tamaño del subproblema? Porque muchas veces el tamaño pues no tiene por qué ser realmente cantidad de elementos, sino simplemente el valor de un número. Lo vamos a ver con la función factorial, por ejemplo. En la función factorial no hay... El factorial de 100 es un problema más complejo que el factorial de 99, pero no porque tenga más elementos, sino porque el valor es más grande. Entonces, cuando yo hablo de dividir el problema en subproblemas más simples, de un tamaño menor, muchas veces es difícil encontrar, salvo en estos ejemplos triviales, es difícil encontrar cómo defino el problema para que su tamaño o complejidad pueda ir variando. De tal manera que si yo eso lo tengo claro, entonces lo que tengo que hacer es programarlo. Entonces, ¿cómo lo programo? Pues voy a hacer funciones recursivas. ¿Qué es una función recursiva? En programación, una función recursiva es aquella que se invoca a sí mismo. En el código de la propia función aparece una invocación a ella misma. Si yo veo eso en un trozo de código, veo una función que se llama f y dentro de su código hay una llamada f, digo, esto es una función recursiva. Ahora bien, ¿cualquier función recursiva es correcta? No, porque si yo dentro de f llamo a f, ¿cuándo termina eso? No termina nunca, porque se crea un bucle infinito. Entonces, para que una función recursiva podamos decir que es correcta, se tienen que cumplir un par de cosas. La función tiene que estar expresada mediante un análisis de casos. Y tiene que haber al menos dos casos diferentes. Uno que vamos a llamar caso base y otro que llamaremos caso general. Puede tener más casos, pero como mínimo tienen que estar esos dos. El caso base será el que se encargue de solucionar el subproblema más pequeño de todos o más simple de todos, directo. Es una solución directa a un subproblema de tamaño o complejidad suficientemente pequeño. Mientras que el otro caso, el caso general, será un caso que se resuelva utilizando los resultados de las soluciones a casos más pequeños. ¿Vale? Y es súper importante que esos casos sean más pequeños, en el sentido de acercarse al caso base. Si yo tengo un caso pequeño que lo soluciono directamente, pero el caso general no se basa en soluciones a casos cada vez más cercanos al caso base, tenemos el problema original, que la función no terminará nunca, será divergente. ¿Sí? Vamos a intentar ver esto con ejemplos concretos, que yo creo que es lo más sencillo. A ver. Mirad, si yo quiero calcular la suma de todos los números naturales hasta uno dado, que a esto también le podemos llamar número triangular, ¿os suena la idea esa?
¿no? Pues el 3 es un número triangular porque cuando lo puedes expresar mediante un punto y debajo de ese punto 2 puntos y forma un triángulo, ¿vale? El siguiente número triangular al 3 será el que tiene un punto, 2 puntos y 3 puntos para que sea un triángulo, o sea, 3 más 2 más 1, ¿ok? El 6. Pues esos son los números triangulares. Al final es sumar todos los números naturales hasta uno dado. Entonces, ese sumatorio de n yo lo puedo calcular de muchas maneras, simplemente sumando de forma iterativa, pero también puedo ver que esto es un problema que lo puedo expresar de forma recursiva si pienso que el sumatorio de n lo puedo calcular como n más el sumatorio de n menos 1. Eso, si soy capaz de encontrar un caso suficientemente sencillo con una solución directa, entonces lo puedo construir, lo puedo resolver mediante una función recursiva. ¿Cuál es el caso más sencillo en este caso? El sumatorio de 1. Es 1, ¿no? Bien, pues yo puedo escribir una función que llamo sumatorio y entonces esta función, quizá no veis que es un análisis de casos, pero lo podemos reescribir para que lo veáis más claro que sí es un análisis de casos. Tengo el caso de cuando la n es menor o igual que 1, ¿vale? En principio no vamos a hacerlo nunca para menor que 1, pero pongo menor o igual que 1 para protegerme. Y en ese caso, yo sé que el sumatorio es 1 directamente. Y cuando no es ese caso, en todos los demás casos, sería el caso general. Entonces, el caso general lo resuelvo sumándole n al sumatorio de n menos 1. ¿Se entiende la idea? ¿Vale? Al final esto es igual que si yo hiciera un bucle y sumara todo. De hecho, ¿alguien me puede decir una fórmula directa para calcularlo? El sumatorio de los primeros 100 números, ¿cuánto es? ¿100 por 100 más por 101 partido de 2? ¿Vale? Eso viene de Gauss. ¿Cómo? Al final estos son números triangulares, como he dicho. Si son números triangulares porque todos los puntos esos que yo ponía forman un triángulo. Si yo el triángulo lo pongo 2 veces, tengo un cuadrado o un rectángulo. No, tengo un cuadrado. Entonces, lo que pasa es que es un rectángulo porque tiene un punto más de altura. Por eso es 100 por 101 partido por 2. ¿Vale? Pero bueno, vamos a la parte recursiva, que es la que nos interesa. ¿Esto os queda claro tal y como está escrito aquí? ¿O lo veis raro? ¿Veis que hay dos casos diferentes? Uno para cuando la n es 1 o menos y otro para cuando la n es mayor que 1. Porque si es igual o menor que 1, hacemos retur y no se hace la siguiente línea. Y si no se hace la primera línea, se hace la segunda. O sea, es o una cosa o la otra. Son dos casos. ¿Se ve? Bueno, yo esto lo tengo que tener por aquí. Es posible que he compilado ya. Si ejecuto sumatorio solo, el valor de número es 10 y se calcula sumatorio para 10, que sale 55. ¿Vale? Esto que estoy haciendo aquí, que no sé si os atormenta o no, ¿vale? Lo que hace es comprobar el valor del parámetro argc, que es el número de argumentos de la llamada, y si el número de argumentos de la llamada es 2, 1 es el propio programa, entonces coge el segundo argumento que está en este array, por eso está en 1, la segunda posición está en el índice 1, y lo convierte a entero. Asume que es un entero y lo convierte a entero. Eso me permite poner sumatorio y poner aquí un 3 y que me calcule el sumatorio hasta 3 solo. ¿Vale? ¿Se entiende la idea? Bien. Tengo unas transparencias aquí para
explicaros lo que pasa cuando ejecutamos la función sumatorio, lo que pasa en la pila, por si no lo tenéis claro. Pero si ya lo tenéis claro, me lo decís y avanzamos más rápido. ¿Entendéis cómo funciona el código este que se va llamando a sí mismo? El de abajo no. Si al de abajo le quito... Ok, pero eso es lo único que no estamos explicando. Aparte, si la parte de recursividad esta la tenéis clara, no hago la explicación siguiente. Si no, la hago, pero me tenéis que decir ya. Esto es lo mismo que tenía ahí, sin el arce. ¿Vale? Entonces, cuando yo ejecuto esto, ¿qué pasa? Se declara una variable suma que tiene el valor 0 inicializado y vamos a hacer la asignación a suma del resultado de ejecutar sumatorio. Pero lo vamos a hacer despacio. Entonces, ¿qué hago? Pongo esta raya en la pila, que significa que se va a crear un registro de activación para la invocación a sumatorio. ¿Sabéis lo que es un registro de activación? Es la zona de memoria en la pila que va a guardar todo lo necesario para que esa función se ejecute con normalidad y al terminar podamos continuar por donde estábamos. Vale. Pues la raya esa es el inicio del se me ha ido la palabra. El stack frame, sí lo he dicho ahora mismo, del registro de activación. ¿Vale? Entonces empezamos la ejecución y ¿qué es lo que guardo yo en ese registro de activación? Guardo la dirección del código donde tengo que volver cuando termine. Porque me he ido a otro trozo de código, me he ido a este trozo de código que está en la línea 1. Estaba en la línea 8, cuando termine lo que tenga que hacer aquí tendré que volver a la línea 8. Tengo una variable local que es el valor de retorno de la función. En esta variable local, que yo no la he declarado aquí, pero es el valor que va a devolver la función, se guardará lo que ponga en return. ¿Vale? Y tengo n, que es el parámetro, que es también una variable local, eso lo hemos dicho muchas veces, y que toma el valor 4 inicialmente porque yo se lo he puesto aquí. ¿Ok? Entonces, n vale 4, n vale 4 es menor o igual que 1, no, entonces no se hace la línea 2, vamos a hacer la línea 3, y la línea 3 lo que hay es un return, pero claro, ese return lo que va a devolver depende de ejecutar una función, ¿verdad? Pues tenemos que poner otro registro de activación para empezar a ejecutar esa otra función y cuando termine esa otra función seguiremos por donde íbamos haciendo la suma de n más lo que haya devuelto la función. Lo único extraño es que la función que se va a ejecutar ahora es la misma que estábamos ejecutando, pero por lo demás no hay diferencia con la ejecución de una función normal. Y como estamos pasando el valor de n-1 y n valía 4, pues ahora cuando saltamos a la línea 1 de código, la nueva variable local n, que es otra diferente, tiene el valor 3. La dirección de retorno es 3 porque tendremos que volver aquí. No tendremos que volver aquí ahora. En esta llamada en la que estamos ahora volveremos aquí. Y nos va a pasar muy parecido. 3 no es menor o igual que 1, por lo tanto vamos a tener que hacer otra llamada. Esta vez con el valor 2. Ahí la tenemos. Nos va a pasar lo mismo. Como 2 no es menor o igual que 1, haremos una llamada más y llamaremos ahora con 2 menos 1, que es 1. Ok. Cuando llegamos ahí, el valor del parámetro n, de este parámetro n, no de este, ni de este, ni de este. El valor de ese parámetro n, de esa variable local, es 1 y ahora sí que se cumple esta condición. Entonces lo que hacemos es devolver 1. Por eso cambia redval, ¿lo veis? Porque aquí se ejecuta return 1. Al ejecutar return 1 vamos a guardar el 1 aquí. Y al terminar la llamada a la función, volveremos a la línea 3. ¿Ok? Y al volver a la línea 3, me olvido de ese registro de activación, lo importante es que el valor que ha devuelto esta función estaba aquí en redval, que es un 1. Y un 1 más la n que tenía, que era un 2, me da un 3. Esta expresión de aquí, n más el resultado de la última llamada, me da un 3.
que es lo que pongo en red val. Y ese 3, cuando yo vuelva a la línea 3, es lo que le voy a sumar a esta n, pero esa n es 3. 3 y 3, 6. Ese 6 es lo que pongo en red val. Y volvemos a la línea 3. Tenía un 6 que sumado al 4 que valía la n en ese momento, me da 10. Es lo que pongo en red val. Y ese red val lo voy a llevar a la línea 8, que era la primera llamada que hice. Y entonces el valor de suma se queda con el 10. ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? ¿No? ¿No hay dudas o no hay conocimiento? De verdad. ¿Bien? Entonces, si volvemos aquí a nuestra función sumatorio, pues lo tenemos que ver claro. Cuando yo ejecuto sumatorio con el valor que sea, esto se va a ir llamando una y otra vez, hasta llegar al caso base. Por eso la importancia de que una función recursiva solo será correcta si tiene un caso base y un caso general cuyo parámetro o cuyos parámetros se vayan aproximando al caso base. Porque si no se aproximaran, si yo aquí pusiera n más 1, esto no terminaría nunca. Cada vez sería más grande el valor del parámetro, nunca se ejecutaría el caso base. ¿Vale? Entonces, cuidado con cuando escribimos una función recursiva, analizar eso. ¿Tengo casos? Sí. ¿Tengo al menos un caso base? Sí. ¿Tengo los otros casos generales que se aproximan cada vez más al caso base? Sí. Pues bien. ¿Vale? Esta función sumatorio y otras como por ejemplo la función factorial, que veis que es muy fácil de hacer. El factorial de n, hemos dicho que era 1 si n es 0, o un número negativo que no cuenta, pero me protejo de esa manera. O n por el factorial de n menos 1 cuando n es distinto de 0. Pues tengo de nuevo dos casos. El caso general se va aproximando al caso base. Y esto me calcula el factorial. ¿Sí? Vale. Estamos viendo ahora mismo funciones recursivas, las dos además, que vienen de relaciones recurrentes de matemáticas. Y normalmente tienen esta forma. Hacemos una operación en la que alguno de los operandos usa la propia función con valores más pequeños o más simples, más cercanos al caso base. Y hemos visto en las transparencias anteriores que hasta que no hemos llegado al caso base no teníamos nada. O sea, teníamos como un edificio ahí de cartas y hasta que no hemos puesto la última no somos capaces de ir construyendo la solución hacia atrás. ¿Vale? Esta es una de las formas que tienen las funciones recursivas, que hasta que no ha llegado al final no puedo construir la solución hasta el principio. Después vamos a ver otra forma de utilizar la recursividad que va a tener que ver con elementos o cosas que se definen de forma recursiva, ¿vale? Pero no tienes por qué esperar a tener la solución más pequeña para construir la más grande, sino que vas construyéndola de forma recursiva hacia adelante, avanzando. Pero quiero que veáis una cosa de factorial y sumatorio. Si esto lo hiciéramos sin recursividad, ¿qué tendríamos? Un bucle, ¿no? ¿Un bucle de qué longitud? ¿De cuántas iteraciones? En el caso de sumatorio, ¿cuántas iteraciones tendríamos? Depende de qué. De n. Eso sería orden n, ¿no? En el caso de tener la función recursiva sumatorio, ¿qué orden tiene esa función? Orden n. No n menos 1. Orden n también. También se hace el mismo número de sumas, ¿vale? En las transparencias que tenéis en los recursos, al final hay una explicación más matemática, más formal, sobre cómo calcular el orden, el número de instrucciones que se ejecuten en una función recursiva. Pero eso lo veréis sobre todo en detalle en segundo. Yo creo que de forma intuitiva podéis verlo.
Esto estáis viendo claramente que hace n operaciones. Me podéis preguntar, entonces, ¿qué es más eficiente? ¿Hacerlo con la iteración o hacerlo con la recursión? En cuanto a número de operaciones, hemos visto que es lo mismo. Hay n operaciones. Lo que pasa es que haciéndolo de forma recursiva, añadimos la complejidad de la gestión de la pila. De forma iterativa no existe ese problema. Solo tendremos una variable y iremos recorriendo el bucle, pero no vamos a crear más registros de activación. Entonces, en cuanto a consumo de memoria, es menos eficiente la versión recursiva. De hecho, también hay un coste temporal en crear ese registro de activación y demás, y hacer la invocación y demás. Entonces, es un poco menos eficiente. Lo que pasa es que muchas veces la recursividad nos da una capacidad de expresar el código mucho más elegante, mucho más sencillo de ver que de forma iterativa. No siempre, pero en muchas ocasiones es así. Yo puedo escribir un código recursivo que se ve muy claro lo que hace, aunque sea un poquito más ineficiente que la versión iterativa. Y luego veréis, más adelante, en segundo, que de verdad hay problemas para los que la recursividad sí tiene sentido, porque para el sumatorio y el factorial no tiene sentido. En realidad no tiene sentido utilizar la recursividad, por más elegante que sea. Yo lo puedo hacer con un bucle y es mejor, ¿vale? De hecho, vamos a ver muy pocas cosas que tenga sentido la recursividad, porque estamos empezando. Además de eso, la recursividad, por muy elegante que sea, nos puede llevar a ineficiencias graves. ¿Sabéis lo que son los números de Fibonacci? ¿Sí? Es una secuencia, una serie, que tiene que ver con la forma en la que en la naturaleza aparecen los números de Fibonacci aparecen en la naturaleza en muchas situaciones. Y esto viene de un estudio que se hizo del número de conejos que iban, de cuántos conejos había en una granja si se reproducían a cierto ritmo y demás. Bueno, la cuestión es que la fórmula matemática para calcular el número Fibonacci también es una relación de recurrencia y dice que los números de Fibonacci, para los casos cuando son 1 y 0, los dos primeros números de Fibonacci, para el 0 y el 1, es 1, y para todos los demás es la suma del número de Fibonacci de n-1 más el número de Fibonacci de n-2. Entonces, claro, ¿cómo escribo yo esto con una función recursiva? Pues así, con dos casos. Si se da el caso base, que la n es menor o igual que 1, devuelvo 1, y si no, devuelvo la suma de Fibonacci de n-1 más la suma de Fibonacci de n-2. ¿Cuál es el problema de plantear este ejercicio así? Que es muy ineficiente. ¿Por qué? Mirad. Esto que tengo en esta transparencia es lo que se llama el árbol de recursión, y es un dibujo en el que en forma de árbol pero invertido se van poniendo en cada nodo los parámetros de las llamadas a la función. Entonces, cuando yo ejecuto la función Fibonacci con 6, voy a necesitar ejecutar la función de Fibonacci con 5 y con 4, y cuando tenga esos dos resultados los sumaré. ¿Se entiende? Claro, para calcular Fibonacci de 5, ¿qué tendré que hacer? Calcular Fibonacci de 4 y de 3. Y fijaos que se ve muy rápido que todo esto de aquí lo tengo aquí. De hecho, todo esto de aquí lo tengo aquí. Entonces, se están eneplicando los cálculos de una manera exagerada. Entonces, esta forma de resolver el problema de forma recursiva es muy elegante, es muy sencillo de ver, pero es muy ineficiente. No es solo un pelitín más ineficiente como pasaba con el factorial y el sumatorio, no, este es muy ineficiente, porque está obteniendo una complejidad que no es de orden n, es de orden, ¿cómo? Elevado a n, es exponencial, ¿vale? Hay por ahí una serie de cálculos hechos muy interesantes en los que sale que concretamente es el número áureo elevado a n. ¿Os suena lo del número áureo?
Nos sale eso. Entonces, ojo con la recursividad, que nos puede llevar a problemas como este. Expreso una solución de una forma muy elegante, pero muy ineficiente. ¿Se entiende? Vale. Pues hasta aquí hemos visto, como decía antes, funciones recursivas más o menos relacionadas con relaciones de recurrencia, en las que hasta que no tengo el último número, el del caso base o de los casos base, no puedo ir construyendo el resultado final hacia atrás, al ir saliendo de las llamadas. ¿Se entiende, no? Pero también podemos plantear funciones recursivas que no devuelven nada, sino que van construyendo la solución a medida que avanzan en la recursividad, a medida que profundizan en ese árbol que se va creando de llamadas. Esto normalmente nos sirve para explorar árboles que tienen muchas alternativas. Vamos a verlo con un ejemplo que yo creo que lo vais a entender bien. Mirad este dibujo. Esto es un dibujo fractal, entre comillas, porque es demasiado sencillo para ser un fractal al uso, pero bueno. Si yo os digo que dibujéis una cosa que es un círculo y dentro de ese círculo tiene eso mismo, pero la mitad de tamaño y situado a la izquierda y a la derecha 2 veces, estoy dando una definición recursiva del dibujo, porque es un círculo que tiene lo que yo quiero dibujar 2 veces, pero con la mitad de tamaño y uno en cada lado. Claro, aquí tengo lo mismo, aquí tengo lo mismo, aquí tengo lo mismo, ¿ok? Entonces, el propio dibujo es recursivo. Lo podría definir de forma recursiva. Entonces, yo esto lo puedo dibujar de forma iterativa, puedo hacer un programa que dibuje esto, pero no es trivial. No es trivial ir calculando los diferentes radios y dibujándolos. Y sin embargo, lo puedo hacer de forma recursiva muy fácil. Mirad. Yo quiero dibujar mi dibujo centrado en X, Y, ¿vale? Y con radio R. Pues si el radio R es mayor que 4, si es grande todavía el dibujo que quiero hacer, dibujo un círculo de ese radio, calculo la mitad del radio y vuelvo a llamar a la función 2 veces. Una a la izquierda de mi centro con la mitad del radio y otra a la derecha de mi centro con la mitad del radio. Claro. Yo hago el círculo con el radio original y ahora llamo a la función con este centro y con este radio, que es la mitad del radio original, y con este centro y con este radio, que es la mitad del radio original. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, mirad qué sencillo queda el programa expresado de una forma recursiva. De una forma iterativa os aseguro que es difícil, pero así es bastante sencillo. Y además hay una característica interesante, y es que aquí en el árbol de recurrencia, si lo dibujaréis, no hay repeticiones, ¿vale? Aquí estoy dividiendo el problema en dos subproblemas más pequeños, y cada uno de esos lo divido en 2 y sigo, ¿vale? Sí. Si yo le pusiera lo de mayor o igual a 4, ¿seguiría dibujando la más pequeño? Si yo no pusiera la condición, entonces no tendría el caso base, ¿vale? Esto está expresado así porque es la forma más corta de expresarlo, pero si queréis verlo más claro con 2 casos diferenciados, tendríamos que poner el caso base, que es cuando R sea menor o igual que 4, y en ese caso lo único que haría sería dibujar el círculo solo, de radio 4. Y el caso general, cuando R sea mayor que 4, bueno, lo puedo poner así o así, ¿vale? El caso general, cuando R es mayor que 4, que lo que haría sería dibujar el círculo de radio R y llamar 2 veces a la función con la mitad. ¿Me seguís? Se pondría esto aquí y aquí pondría el dibujo y aquí pondría el dibujo, pero con radio 4. ¿Sí? ¿Veis que es lo mismo que lo de abajo?
Tengo que poner un return. Si no, no me funcionaría. Esto sería el primer caso, el caso base, y este sería el caso general. Y el caso general, como veis, tiende al caso base porque el radio va dividiéndose por 2. Entonces, sea cual sea su valor inicial, al final llegará a ser menor que 4. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Entonces, lo pongo así porque es más corto. Solo aparece la función dibuja una vez y eso me permite explicaros lo siguiente. Esto lo tengo compilado y vamos a hacer que se dibuje poco a poco. Entonces, para que se dibuje poco a poco, mirad lo que voy a hacer. Pongo pantalla actualiza y pantalla espera. Aquí voy a ponerle, no sé, 100. Y esto si lo compilo. Vale. ¿Veis cómo se van haciendo las diferentes llamadas? Voy a ponerlo más lento. Se hace el dibujo grande, luego se hace la primera llamada que es con X más la mitad del radio, entonces se hace el dibujo que está a la derecha, pero no está terminado todavía porque tiene que hacerse sus 2 llamadas más pequeñas. Se hace la que tiene a la derecha, la que tiene a la derecha, la que tiene a la derecha. Entonces, si dibujáramos el árbol de recursión, veríamos que esto se va dibujando recorriéndolo así, hacia atrás. ¿Vale? Va recorriéndolo hacia atrás. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque yo dibujo y después hago la recurrencia. ¿Qué pasa si yo hago la recurrencia, la llamada, y después dibujo? ¿Qué creéis que pasará si hago esto? O sea, primero hago la invocación a la función y después el dibujo. Lo va haciendo al revés que antes. Antes dibujaba el grande, luego dibujaba la mitad, la mitad, la mitad, la mitad, la mitad. Ahora, ¿qué hace? Primero no dibuja nada y ejecuta la función con la mitad de tamaño. Esa función se tiene que terminar. ¿Qué hace? Ejecutar la función con la mitad de tamaño. Hasta que no se ha ejecutado todas las funciones, todas las llamadas, hasta las más pequeñas, no termina la última. Y cuando termina, ¿qué tiene que pasar? Que termine la llamada del lado izquierdo. Hasta que no ha terminado esa, no se dibuja el circulillo. Y cuando se dibuja, como termina esa llamada y subimos en el árbol de recurrencia a las de radio mayor, se tapa, que es lo que iba pasando. Se dibuja a la izquierda, de la derecha a la izquierda y la que está por encima. La que está a su lado y la que está por encima. La que está a su lado y la que está por encima. ¿Sí? Entonces, esto es para que veáis la importancia del orden al llamar a la función recursiva o procesar los datos. O sea, hay 2 cosas que hacer normalmente. Procesar los datos y hacer la llamada recursiva o las llamadas recursivas, porque esto, como estáis viendo, lleva 2 llamadas recursivas. Aquí lo que estamos haciendo realmente es explorar. Vamos explorando y dibujando, ¿no? Entonces, no es lo mismo dibujar y explorar que explorar y dibujar. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo de uso de recursividad que tampoco es muy eficiente, pero es interesante porque mezcla las cadenas que ya habíamos visto en su momento y los punteros. Entonces, una cadena es un array de caracteres con una marca de fin. Como es un array de caracteres, lo podemos tratar como si fuera un puntero. ¿Bien? Entonces yo tengo aquí la función print escrita que recibe una cadena de caracteres
Y el parámetro lo tengo declarado de tipo puntero a char, por lo tanto puede recibir cualquier cadena de caracteres. Espero que seáis conscientes de que es lo mismo que ponerlo así, ¿verdad? ¿Y qué hace mi función? Bueno, si yo no he escrito el código y lo estoy analizando, lo primero que tengo que ver es que dentro de la propia función hay una llamada a ella. Por lo tanto, es una función recursiva. Voy a ver si es correcta. Tiene un caso aquí que es cuando el primer carácter de la cadena, que es cadena asterisco, o asterisco cadena, o cadena de cero, ¿ves que es lo mismo? ¿Sí? Cuando el primer carácter de la cadena es la marca de fin, no hay que hacer nada. Que si hay que mostrar una cadena y es la marca de fin, el primer carácter, pues no tengo que hacer nada. Y termina la función. Y en otros casos, esto es un caso, y en otros casos muestra el primer carácter de la cadena y vuelve a llamarse a sí misma, pero con cadena más 1. ¿Qué es cadena más 1? El siguiente carácter de la cadena. En realidad es otra cadena, pero que comienza en el siguiente carácter de la que ya tengo. ¿Vale? Vamos a compilarlo. Hola mundo. Entonces, cuando yo ejecuto print con la cadena hola mundo, me sale hola mundo. ¿Por qué? Porque la primera vez el primer carácter de la cadena no es la marca de fin. Entonces, ¿qué hace? Se muestra ese primer carácter que es la H. Y se ejecuta la función con cadena más 1, que apunta a la A, perdón, a la O, de hola mundo. ¿Ese primer carácter que es la O es la marca de fin? No, pues se muestra. Y así seguiremos hasta que lleguemos a la marca de fin. Y cuando terminan todas las llamadas recursivas, a la salida, como esto es una función que no devuelve, no hacemos nada. Hemos ido explorando la cadena, poco a poco, carácter a carácter, y conforme íbamos avanzando, procesábamos el primer carácter y hacíamos recurrencia. ¿Sí? Bueno, pues aquí tengo la función trimp, ¿vale? Que es print al revés. Es casi igual que la otra, pero en lugar de procesar el carácter y ejecutar la recurrencia, ejecuto la recurrencia y después proceso el carácter. ¿Qué es lo que va a pasar? Que escribe al revés. ¿Por qué? Porque cuando lo ejecuto, la cadena que me pasan empieza por H. No es el caso base, no es la marca de fin el primer carácter. ¿Qué hago? Vuelvo a ejecutar la función, pero todavía no he escrito nada. Entonces, hasta que no he ejecutado todas las llamadas recursivas hasta la última que está la marca de fin, no termina esa llamada. Al terminar esa llamada se muestra el último carácter. Al terminar esa llamada se muestra el penúltimo carácter. Al terminar esa llamada se muestra el antepenúltimo carácter. Y así lo escribe todo, pero al revés. ¿Se entiende? ¿Bien? ¿Esa es la implementación real de print o es para la No. La implementación real de printf, esto es print, no printf. No podría ser esta porque esto es muy ineficiente y aquí no aparece nada que tenga que ver con procesar el % de ni nada de eso. ¿Ok? ¿Perdón? De hecho, dentro utilizamos printf. Entonces, ¿os queda claro? La idea de recursividad, qué es una función recursiva, cómo se sabe que es correcta. Vale. Pues entonces, como nos quedan 13 minutos, vamos a ver algo realmente chulo que tenga que ver con recursividad. Ya está bien de cosas matemáticas, ¿no? Mirad.
yo quiero hacer un programa que, dado un mapa hecho así, de forma cuadriculada, me rellene todo lo que no sea tierra, y por tierra entiendo un cuadrado rojo, me rellene todo lo que no sea tierra de agua, es decir, de cuadrados azules. ¿Vale? ¿Cómo podríamos hacer esto? Con un programa normal y corriente, con un bucle que vaya recorriendo por filas. Esto es una matriz, al fin y al cabo, ¿no? Una matriz en la que cada cuadradito de esto es un elemento. Podría ir recorriéndolo por filas y si no hay nada, pongo agua. ¿Vale? ¿Se entiende esa idea? Pero en ese caso, ¿qué pasaría si yo tuviera este dibujo? ¿Rellenaría por aquí dentro? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque empezaría por aquí, vacío, relleno, vacío, relleno, vacío, relleno, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, vacío, relleno, vacío no, vacío, relleno, vacío, relleno, vacío no, vacío, relleno, y me lo rellenaría todo. Hombre, si yo echo un cubo de agua en esta esquina, esta parte no se tiene que rellenar, ¿verdad? Pues esa es la idea. Yo necesito hacer un programa que, si yo le digo que eche el agua desde aquí, me rellene todo de agua menos esto, porque no entra el agua por ningún lado, ¿verdad? Entonces eso ya es un problema bastante más complicado. Con un bucle que vaya recorriendo por filas y columnas, no es nada sencillo hacer eso, ¿verdad? Si no, lo pensáis en casa. Pero si utilizamos una cosa que se llama el algoritmo del pintor, es muy fácil. Claro que sí. ¿El algoritmo del pintor en qué consiste? Pero si yo quiero empezar a pintar aquí, pues lo que tengo que hacer es, primero, ¿puedo pintar ahí? Si está vacío, sí. Si no, no. Y a continuación, digo, pinta con el algoritmo del pintor a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo. Entonces, eso lo que va a hacer es esto. Va a ir comprobando arriba y abajo de forma recursiva, izquierda y derecha, y cuando no puede, no rellena. Y si no rellena, no genera llamadas recursivas. Entonces, cuando se va a pintar aquí, como no puede, no intenta pintar a la izquierda, arriba, abajo y a la derecha. ¿Se entiende? Entonces, el algoritmo del pintor es muy sencillo. Yo tengo una matriz, como os he dicho, una matriz en la que hay ceros, unos o doses representando agua, el 2. Si donde me dicen que pinte, que es fila, columna, hay algo, pues no hago nada. Si ya hay tierra o hay agua, no tengo que hacer nada. En caso contrario, si está vacío, pongo agua, ¿vale? Y además llamo al algoritmo del pintor para mis 4 vecinos. Fila más 1, fila menos 1, columna más 1, columna menos 1. ¿Se entiende la idea? Entonces, ¿veis qué sencillo que es esto? Sin embargo, de forma iterativa, sería terrorífico. Terrorífico. ¿Vale? ¿Dudas? Que os veo recoger. ¿Os queda claro lo de la recursividad? ¿Sí? La recursividad la vamos a utilizar sobre todo cuando veamos árboles. Para trabajar con árboles no solamente veremos que los árboles se definen de forma recursiva como las estructuras enlazadas, sino que los recorreremos de forma recursiva. ¿Y las estructuras enlazadas se definen de forma recursiva? Sí, ¿no os acordáis? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Qué poníamos? Struct nodo. Y poníamos aquí un puntero a sí mismo. Esto es una definición de una estructura de datos de tal modo que la definición es finita, porque termina aquí. Pero potencialmente, con esa definición finita, yo puedo guardar infinitos datos. No porque la memoria del ordenador es finita, pero potencialmente puedo guardar infinitos datos. Entonces, como os decía al principio, con la recursividad podemos
O la recursividad en este curso en programación la vamos a ver de dos modos. Para definir estructuras de datos recursivamente o para hacer funciones recursivas que me solucionen problemas inherentemente recursivos como las relaciones de recursividad de matemáticas o problemas que yo pueda utilizar la recursividad para explorar las diferentes alternativas de una forma elegante y simple. Por cierto, igual que habéis visto muy fácil que sumatorio y factorial eran de orden n, ¿de qué orden pensáis que es la función rellena? Que es la del algoritmo del pintor. N, siendo n, ¿qué? El número de celdas total de la matriz. Ese es el número de casillas que se pintan. Pero ¿cuántas llamadas se ejecutan? Un cuarto de eso es imposible porque entonces no podríamos pintar. Si ejecutan menos llamadas que pintadas, es imposible. Fijaos que por cada casilla yo llamo a la función 4 veces. Pero no es 4n, es 4 elevado a n. Es 4 elevado a n. Entonces, en esta matriz que yo tengo aquí de 10 por 10, ¿cuántas llamadas son? 10 por 10, 100, ¿no? A ver si puedo poner esto en científico para que me dejen elevar x y ahí. Entonces, si yo pongo 100, no, tengo que poner 4 y esto es así. Sí. Ese es el número de llamadas que se ejecutan. Parece grande, ¿verdad? No son tantas, dice. Hombre, yo no me acuerdo exactamente, pero eso es más que el número de Avogadro, que es el número de átomos del universo. Yo creo que son muchas, ¿eh? Vamos a suponer, vamos a hacer un cálculo rápido. Que cada llamada a la función tardará un segundo. Eso es muy lento para un ordenador, ¿no? Pero he dicho cada llamada, no cada instrucción de ensamblador. Cada llamada a la función. Si cada llamada a la función tardara, yo qué sé, 1 milisegundo, eso es rápido. Entonces, si multiplico esto por 1 milisegundo, tendría esos milisegundos entre 1000, esos segundos entre 60, esos minutos entre 60, esas horas entre 24, esos días entre 365, esos años. Parece que ha tardado menos antes, ¿no? Bueno, quizás que he puesto mucho, 1 milisegundo por cada llamada a la función. Si tardara 1 partido de 1 billón de segundos, que no sé ni cómo expresar eso con palabras, bueno, pues habría que quitar, de este exponente habría que quitar 12 cifras. Todavía me queda mucho, ¿verdad? Y esos son años. Entonces, ¿cómo es posible que yo haya podido ejecutar antes la función? Porque en realidad el árbol de recursión potencialmente tiene esos años de duración o ese número inicial de llamadas, pero ese árbol lo vamos podando, porque hay muchas ocasiones en las que como ya está rellena esa casilla, no tengo que generar 4 llamadas, y esas 4 llamadas que genero son un árbol enorme cada una, y lo he podado muy arriba, muy arriba. Entonces realmente al final se aproxima al número de llamadas de n, ¿vale? Pero porque he ido podando. Si no podara, no funcionaría. ¿Habéis visto estos if que tengo aquí? Estos if, ¿por qué los pongo? ¿Lo sabéis? Para no salirnos de la casilla, de la matriz, ¿vale? Bien, pues con esto lo dejamos y la semana que viene más.